Para todos nosotros. Damos gracias a Dios por la clase de escuela bíblica. Les invitamos a todos nosotros a darle seguimiento, ¿verdad? En la semana, a darle seguimiento en la semana a las clases de este hermoso tema, conociendo al Dios vivo. Si no logra, ¿verdad?, completar toda la tarea, ¿verdad?, durante la semana, no se preocupe, es algo progresivo. Véngase aquí a este lugar para seguir conociendo más de la persona y de la obra de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por la enseñanza que nos trajo el hermano Yair. Vamos a iniciar, sean bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica, al tiempo de la palabra de Dios, donde principalmente, mis hermanos, no estamos nosotros predicando, exponiendo nuestras ideas. Eso debe de quedarse siempre claro en nuestra mente. No son las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, tampoco es lo que nosotros sentimos, lo que transmitimos, sino que es la exposición verso por verso de la palabra de Dios, que para nosotros es como una antorcha que alumbra nuestro caminar diario. La palabra de Dios para nosotros es como el alimento espiritual que ha bajado del cielo para llenar y sustentar nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. Así que seamos todos bienvenidos. Es domingo, como bien decía Abraham, es domingo, es el primer día de la semana. Nosotros nos reunimos con un solo propósito. El propósito es darle la gloria a Dios. El propósito es darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El propósito es darle la gloria a Dios, a el Espíritu Santo, que ha transformado, ha regenerado y habita con nosotros y en nosotros, y es nuestro consolador, es otro consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así que, mis hermanos, venimos con ese propósito, darle la gloria a nuestro Dios, que es 3 veces santo. Así que, hermanos, damos gracias a Dios porque hace 2 domingos el hermano Yair trajo la exposición de la palabra de Dios y nos habló estuvo exponiendo el gozo de la justificación en Romanos. También damos gracias a Dios porque el domingo pasado el hermano Abraham nos trajo la exposición de poner la mira en lo eterno y no tanto en las cosas terrenales o las cosas que no tienen, ¿verdad?, beneficio absoluto para nosotros. Hoy vamos a hacer una pausa también sobre la carta de los Hebreos para estar hablando de una historia fabulosa. Hoy vamos a hablar, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo visita a una familia, y acompáñenme a buscar el libro de Lucas, capítulo número 10, desde el verso número 38 hasta el verso número 42. El tema de la exposición de esta mañana es escoge lo mejor. Ese es el tema de la exposición de esta mañana. Escoge lo mejor. Y el objetivo, hermanos, porque nosotros estamos iniciando el estudio en la escuela bíblica, el estudio de la persona y obra de Dios, así que esta exposición va dirigida pues a exhortarnos, animarnos a todos nosotros para seguir deseando conocer a Dios y que nuestras vidas sigan siendo transformadas por la palabra de Dios. Así que ese es el tema. El tema de la exposición es escoge lo mejor. Vamos a suponerlo así, es un mandamiento, escoge lo mejor. Es una exhortación, escoge lo mejor. Y lo mejor, hermanos, es la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Escogemos la sola escritura, no los pensamientos de los hombres, sino la sola palabra de Dios, porque para nosotros la palabra de Dios es como una antorcha en un mundo lleno de tinieblas, es como un alimento espiritual para
nuestras propias vidas. Así que antes de leer, quisiera que pusiera usted ahí en su libreta cuál es el objetivo. El objetivo, hermanos, o la enseñanza que va a traer el Señor Jesucristo a esta mujer, o la enseñanza que nos trae a nosotros la palabra de Dios, es el siguiente objetivo. Es un solo objetivo: que conozca, que recuerde o que aprenda la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el objetivo. O en otras palabras, que nosotros podamos recordar, si ya lo sabemos, que nosotros podamos conocer, si no lo sabemos, la importancia que tiene el cristiano verdadero, la palabra de Dios, porque por ella tenemos comunión con nuestro Dios. No existe otra forma de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo si no es a través de la palabra. Ya no es a través de los sueños, ya no es a través de las visiones, ya no es que Dios me dijo y esto yo lo que les voy a decir, nada de eso. Ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora Dios nos ha hablado por el Supremo Señor Jesucristo, y aquí está la verdad absoluta de Dios Padre, está el plan de redención en la Escritura. Así que ese es el objetivo: que conozcamos, que recordemos o que seamos exhortados cada uno de nosotros para tener en presente en nuestra mente, en nuestra vida, la importancia de este libro. Este libro que usted trae en el carro, este libro que usted trae en el celular, este libro que usted tiene en su recámara, este libro que está en los hospitales, este libro que está en la cárcel, este libro que está siendo cada día vez más atacado, para nosotros los cristianos es lo más importante que tenemos en nuestras manos, y por tanto debe de ser atesorado en nuestros corazones como lo mejor que tenemos en nuestras manos. Así que, mis hermanos, vamos a leer pues Lucas capítulo número 10, si gusta ponerse de pie, porque vamos a estar aproximadamente unos 40 minutos sentados. Así que para que vaya descansando un poco, vamos a leer Lucas 10, verso número 38. Vamos a prestar atención a las palabras, se los leo yo. Lucas 10, y en algunas Biblias aparece el título: Jesús visita la casa de Marta y de María y también de Lázaro. Mas sin embargo, la verdad central que está en esta historia es que escojamos lo mejor, y lo mejor es la palabra de Dios. Dice así, verso 38: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, o sea, el Señor Jesucristo y sus 12 discípulos. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Si gusta subrayar esa parte, oía su palabra. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, nos ponemos en tus manos para poder escuchar su palabra, y que su palabra, como una semilla, nazca y crezca y se desarrolle en nuestros corazones. Pedimos, nuestro Dios, que seamos exhortados, confrontados, pero también animados. Y si en esta hora, nuestro Dios, hay alguna persona en este lugar que no ha sido nacido de nuevo,
o que no ha sido regenerado por la palabra, que no ha sido regenerada por el poder del Evangelio, pedimos a nuestro Dios que le abra el entendimiento y con su poder usted lo transforme. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, su asiento. Probablemente, hermanos, es una historia que todos nosotros ya la hemos leído, ya la hemos estudiado, ya la hemos escuchado en alguna ocasión, pero es importante recordar, hermanos, que nosotros tenemos que escoger lo mejor, y lo mejor es la palabra de Dios. Vamos a dividir en 3 partes esta exposición. Verso número 38 al verso 39 encontramos un cálido recibimiento, un cálido encuentro. Y uno dice, bueno, yo creo que todo va a armonizar en esta visita que hace Jesús hacia este hogar. Pero en el verso número 40 encontramos algo extraño, una explosión de parte de Marta. En el verso número 43, verso número 41, verso número 42, encontramos una reprensión del Señor Jesucristo, pero también un gran consejo con mucho amor que le hace el Señor Jesús a Marta, o al hogar, o a la audiencia que estaban ahí con ellos. Así que, hermanos, vamos a iniciar pues. Antes de iniciar, vamos a darnos cuenta o vamos a recordar quiénes son estos personajes. Como decíamos, lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo va de camino a esa aldea llamada Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Vamos a recordar pues quién era Marta, quién era María y quién era Lázaro. ¿Ok? Vamos a recordar brevemente leyendo 2 pasajes. Acompáñame a leer Juan capítulo número 11, el Evangelio de San Juan, capítulo número 11, los primeros 5 versos. Estamos nosotros recordando, antes de introducirnos pues a este hogar, a esta visita, estamos recordando quién era Marta, María, quién era Lázaro. Hermanos, eran un hombre y eran 2 mujeres amados por el Señor Jesucristo. Eran seguidores del Señor Jesucristo. Eran personas humildes que habían reconocido que el Señor Jesús era el Mesías y que en Él solamente estaba la salvación y la vida eterna. Así que estos 3 personajes para el Señor Jesucristo eran muy cercanos, eran muy amados. Más sin embargo, necesitaban también ser pastoreados. No eran perfectos, pero el Señor Jesucristo les da una gran lección a toda la audiencia que se encontraba en esa casa. Muy bien, dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 11. Los primeros 5 versos nos narran la muerte de uno de sus integrantes de ese hogar, que es Lázaro. Dice el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Y entre paréntesis, verso 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Antes de la muerte del Señor Jesucristo, María, en otra cena, derrama un perfume sumamente caro. Y nosotros recordamos, y lo traen en mente, que Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, se molesta y le dice, ¿por qué no vendimos mejor ese perfume? Pudiéramos verlo vendido por 300 denarios para darlo a los pobres. Y el Evangelio de Juan nos dice que esa no era la intención de Judas. La intención de Judas era estar sustrayendo el dinero. Digamos que él era el tesorero de los 12. Y el Señor Jesucristo les dice, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha derramado o ha ungido mi persona
para la sepultura, o me ha preparado para la sepultura. Así que María era una mujer sumamente especial para el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Y le jugó los pies en sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y escuche con atención, he aquí el que amas está enfermo. El Señor Jesucristo amaba a estas tres personas. Verso número 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros conocemos la historia. Jesús va a resucitar más adelante a Lázaro, para que la gloria de Dios sea manifestada a través del Hijo. Y por último, verso número 5, y amaba Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo por lo menos 2 veces se deleitó en visitar ese hogar a quien Él amaba. Así que estos 3 personajes no son comunes ni corrientes, forman parte del pueblo escogido de Dios, son cercanos al Señor Jesucristo. No son como cualquier judío que estaba siguiendo a Cristo nomás para ver en dónde se equivocaba, prenderlo, meterlo a la cárcel o matarlo. Eran 3 personas a las que el Señor Jesucristo verdaderamente amaba. Así que vamos ahora a iniciar. Ya conocemos un poco quiénes eran estos 3 personajes. Iniciamos pues, y usted puede echar a andar su imaginación. El Señor Jesucristo va de camino a Betania. Por lo menos 4 kilómetros hay que caminar. Va con sus 12 discípulos. Probablemente ya tenía planeado esa visita. Probablemente, no se nos dice en la Escritura, Marta, María y Lázaro pudiera ser, esperaban ansiosos a los discípulos del Señor Jesucristo y al Mesías. Imagínense que usted en aquella época, el Señor le diga: prepárate porque voy a ir a visitarte tal día. Imagínese el nerviosismo. El Mesías va a entrar a nuestra casa. En otras ocasiones el Señor Jesucristo entraba, pero a invitaciones también a hogares, pero con otro tipo, ¿verdad?, de propósito. En este caso, el Señor Jesús va con personas a que Él verdaderamente ama. Así que vaya a buscar Lucas 10. Vamos a iniciar. Lucas 10, verso número 38 y verso número 39. Vemos un cálido encuentro. Dice el verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hermanos, no se dice, pero probablemente es que Marta haya sido la mayor de los 3 hermanos. Probablemente la casa le pertenece a Marta. Marta probablemente sea la responsable de esa casa. No se nos dice, hermanos. Lo que sí podemos afirmar es que Marta es la que sale a recibir a las visitas tan especiales, el Mesías y los 12 discípulos. Así que todo marcha bien. Es una cordial bienvenida. Hay emoción en el hogar. Nos va a visitar el Señor Jesucristo. Hay emoción. Hay preocupación también. ¿Cómo vamos a atender al Hijo de Dios? Y todo eso es natural. Mas sin embargo, hermanos, Marta va a aprender una gran lección. Más adelante dice el verso 39. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hasta en este momento todo marcha a la perfección. Pero María va a hacer algo que va a molestar a Marta. Lo que está haciendo María es lo correcto.
está sentándose a los pies del Hijo de Dios, está sentándose a los pies del Mesías y está escuchando atentamente todo lo que sale de la boca del Mesías, del Cristo, del Señor. Entonces, María está haciendo lo correcto. María no ha ido a recibir a la comitiva, pero María está en casa, y cuando están las visitas, ella está haciendo dos cosas. Uno, está sentada a los pies del Mesías, pero no tiene su mente en otra parte. Está escuchando las palabras del Hijo de Dios. Verso número 40, hermanos. Aquí cambia totalmente la escena y podemos decir que hay una explosión de desespero. Podemos decir, como nosotros conocemos el dicho, se reventó la olla, o la olla express ha explotado, o se ha llenado, ¿verdad?, el vaso de agua y se ha derramado. Verso número 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué es lo que está haciendo Marta? María está sentada. María está disfrutando, escuchando al Hijo de Dios. No siempre van a tener al Mesías presente. Y María está haciendo lo correcto, pero Marta, ¿qué está haciendo? Marta está preocupada por tantas obligaciones que tiene que hacer. Y es aquí cuando todos nosotros decimos: pobre mujer. Es cuando aquí todos nos compadecemos por la vida de Marta. Y hermanos, cuando nosotros vemos explotar a alguien por tanta desesperación, por tantos problemas que tiene, por tantas obligaciones, no es que nosotros también decimos: pobre mujer, pobre hombre, ha explotado por tantas obligaciones que tiene. Pobre Marta está atendiendo al Señor Jesucristo, está atendiendo a los 12 discípulos, probablemente esté Lázaro con ellos, y no se rían. La cereza del pastel es María. Y pobre de Marta está llevando toda la carga en su hogar. Estoy siendo irónico. Podemos nosotros, hermanos, también compadecernos de nosotros mismos, porque también nosotros nos podemos identificar con Marta. Nosotros también tenemos muchos quehaceres durante el día, durante la semana, durante el mes. Nosotros también tenemos muchas responsabilidades, y sí o no somos como Marta. Nos preocupamos por tantas obligaciones y por tantos quehaceres. Y quisiera hacer un paréntesis aquí para recordar lo que son las preocupaciones, para recordar lo que es la ansiedad, las obligaciones. Nuestras actividades no son pecado. No era pecado que Marta estuviera haciendo o vigilando la cena, vigilando la bebida, vigilando tal vez el postre, vigilando dónde se van a sentar los invitados. Eso no es pecado, ese no es problema. El detalle es que Marta estaba ansiosa, estaba preocupada, que no le estaba permitiendo deleitarse con el Señor Jesucristo como María. Las actividades diarias no son pecado. Nuestro trabajo, nuestra familia,
nuestros hijos no son pecado. El problema es cuando nosotros empezamos a preocuparnos y empezamos a tener ansiedad en nuestras vidas. Y este mensaje no es para las hermanas, es para todos nosotros, porque todos nosotros probablemente, por lo menos una vez al día, tenemos la actitud que tuvo Marta. Las preocupaciones, hermanos, es una muestra de la falta de confianza en nuestro Dios. Anótelo en su corazón, porque yo ya lo hice. Las preocupaciones son una falta de confianza en nuestro Dios, es una falta de confianza en su poder, es una falta de confianza en su sabiduría, es una falta de confianza en su soberanía. Podemos nosotros resumir, pues, que mis preocupaciones ante tantas obligaciones que tengo en el día es una falta de confianza, como veíamos en la clase, de los atributos de Dios y de sus grandes obras. ¿Cómo podemos vencer las preocupaciones y nuestras ansiedades? Dice el Salmo 1, verso número 2. Bienaventurado, el 1 y el 2, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada domingo. En su ley medita cada mes. En su ley medita de día y de noche. ¿Cómo podemos nosotros vencer o enfrentar las preocupaciones y la ansiedad? Principalmente con la verdad de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso número 6 nos dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Y lo está diciendo un apóstol que está encarcelado, y eso a mí me sorprende. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor. Sean conocidas vuestras peticiones delante del presidente de la República. No, hermanos, dice, sean conocidas en los cielos sus preocupaciones, sus ansiedades. Por nada estéis afanosos. Y hermanos, cuando dice por nada, es por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción, con ruego y con acción de gracia. ¿Y cuál es nuestro resultado cuando obedecemos el mandamiento? Ante las preocupaciones, ante las ansiedades, y la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guardará nuestras vidas o nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mateo capítulo 6, ese si gustan buscarlo junto conmigo. Mateo capítulo número 6. El contexto son las riquezas. Mateo capítulo número 6. El contexto son los tesoros en el cielo. Mateo 6, verso 26. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Verso 25. Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y empieza el Señor Jesucristo a poner ejemplos. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea que dependen de Dios. Pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?
Otro ejemplo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y otro ejemplo. Hermanos, este tema es importante porque el Señor Jesucristo está poniendo ejemplo tras ejemplo. Quiere decir que no es tan sencillo comprender. Por eso Cristo, como buen maestro, nos repite por un lado, por otro y por el otro, para que podamos nosotros lidiar con las preocupaciones, los afanes. Y si la hierba, verso 30, del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, en el horno, Dios la viste así. Otra pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque, hermanos, no somos iguales. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no son iguales a los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Conclusión, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Podemos nosotros imaginarnos la escena. Está Marta, no sé cuántas ollas pudiera haber tenido, y ella estaba vigilando. No sabemos cuántos cántaros estaba llenando, quería ella. La intención de Marta no era pecar. La intención de Marta, hermanos, era ofrecerle lo mejor al Hijo de Dios, al Mesías, que había visitado la casa. Pero el enojo la rebasa, o la preocupación, el afán la rebasa, y el fruto es el enojo y es la queja. Cuando nosotros explotamos por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, no vamos a explotar tirando flores a los que nos rodean. Lo que vamos a hacer es explotar, y nuestros frutos van a ser enojo tras enojo y queja tras queja. Y el enojo y la queja, por supuesto, son pecados. Vienen y son producidos por la ansiedad o por las preocupaciones. Podemos imaginar la escena. Marta está atareada y está viendo a María gozar de la presencia del Señor Jesucristo junto con los discípulos. Y Marta explota y va con Jesús y le dice, Señor, en forma de queja, ¿no te importa lo que está sucediendo en este hogar? Y el Señor Jesucristo dice, pues, estoy deleitándome aquí con los presentes. Pero Marta dice, Señor, no te importa, ¿no ves mi problema? Y muchas veces nosotros ante los problemas podemos ser como Marta, pensando que nosotros somos el centro de la atención o el centro del universo, y vamos a Dios enojados y vamos a Dios quejándonos por cómo estamos viviendo o atravesando nuestros días o nuestros meses o nuestra vida. Que acabamos de leer en Mateo 6. ¿Acaso no valen más ustedes que las aves? Ustedes no son como los gentiles. Vuestro Padre Celestial de antemano sabe lo que les está sucediendo. Entonces, ¿por qué se afanáis? ¿Por qué se preocupan? La preocupación, la queja no va a hacer que las cosas cambien. Lo que va a hacer que las cosas cambien es que nosotros nos alineemos al pensamiento de las Escrituras.
Mira a María. No está ayudándome en tantos quehaceres. Dile que se levante y me ayude. Compadécete de mí, Señor Jesús. La queja, el enojo es producido por la ansiedad. Una persona ansiosa, una persona preocupada, lo único que va a expresar es enojo, lo único que va a expresar es queja. Pero el Señor Jesucristo amaba a Marta, el Señor Jesucristo amaba a María, el Señor Jesucristo amaba a Lázaro. Y en el verso número 41 de Lucas y verso número 42, el Señor Jesucristo la reprende, pero con amor y con compasión, como nosotros. Marta iba a recibir una gran lección, y nosotros también en esta hora podemos recibir una gran lección. Verso número 41, respondiendo Jesús le dijo, y el Señor Jesucristo no le siguió el juego a Marta, como nosotros a veces le seguimos el juego a las personas que se quejan y que se enojan con tantas preocupaciones y con tantas obligaciones. Oh, no, sí, mira, oh, cuánto ¿cómo se le llama cuando? Oh, sí, se me fue la palabra. Cuánta te compadezco, amiga mía. Te compadezco, y no se te va a acabar, Te compadezco, es más, así estamos todos. Te compadezco y te compadezco. Error, error, error. ¿Cuál es nuestro consejo, hermanos? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a combatir nuestras preocupaciones, nuestros enojos, nuestras quejas? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, y en la ley medita de día y de noche. No seamos como los gentiles. Ustedes tienen un Padre Celestial que sabe de antemano lo que les está sucediendo. Pablo dice, lleven sus peticiones ante el trono celestial, ahí encontrarán consuelo, ahí encontrarán respuesta. No se queje demasiado. Y no se enoje con la vida, no se enoje con el Señor Jesucristo, no se enoje. Marta, no te enojes con María, no te enojes con tu hermano Lázaro, no te enojes con tus invitados. Y el Señor Jesucristo le nombra 2 veces su nombre como llamada de atención, pero en un entorno, en un contexto de amor. Él amaba a Marta como nos ama a nosotros. Él es paciente con Marta como es paciente con nosotros. Marta, Marta, dice el verso número 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Verso 42, solo una cosa es importante. Y es, hermanos, que el Señor Jesucristo no estaba en contra de que le sirvieran una buena cena. El Señor Jesús no estaba en contra de que lo atendieran como Él se merece, junto con sus amigos, sus discípulos. El problema es que el Señor Jesucristo, que conoce el corazón de Marta, que conoce el corazón de la audiencia que estaba presente, es que Marta quería servir al Señor Jesús, pero a su manera, a sus pensamientos propios. Solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La expresión Marta, Marta es una expresión, hermanos, de reprensión, pero con amor. Marta, Marta, tus afanes está haciendo que tu cabeza o tu mente gire alrededor
360 grados. Marta, tus afanes, tus preocupaciones están turbando tu vida y te estás perdiendo de lo más importante que la cena. Te estás perdiendo de mi compañía. Te estás perdiendo de mi comunión. No siempre vas a tenerme, Marta, María, Lázaro. María ha escogido lo mejor. Y Cristo le dice, yo te invito a que tú escuches mis palabras. Jesús amaba a esta familia, tenía una compasión y tuvo una compasión por ella. Jesús conoce a Marta, hermanos, y solo desea darle lo mejor, y lo mejor es la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, Marta estaba tan preocupada por querer quedar bien con el Señor Jesucristo y no se daba cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo venía al hogar a traer bendición. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué tanto podemos nosotros hacer, hermanos, para tener contento a nuestro Señor Jesucristo? El Salmo de David dice, no quieres sacrificio que yo te daría. Lo que tú deseas de nosotros es un corazón humilde, contrito y humillado. Ese corazón no despreciarás. ¿Qué es lo más importante, pues, para ir finalizando? Oír mis palabras. Tener comunión con el Hijo. Tener comunión con nuestro Dios es lo más importante para el cristiano hoy, ayer y en el futuro. Lo más importante que usted debe hacer y que yo debo de hacer es estar meditando en este libro. Porque a través de leer este libro yo tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sola Escritura. Porque la palabra de Dios es atractiva, es suficiente para nuestras vidas, no contiene errores, es infalible, ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, nuestras múltiples ocupaciones son una bendición para nosotros. Nuestro trabajo es una bendición, nuestra familia es una bendición, nuestros quehaceres es una bendición. El cristiano no tiene una vida secular. El cristiano tiene una vida entera completa con Cristo Jesús. Si comes o bebemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Así que nuestras preocupaciones jamás deben de ser impedimento para tener comunión con nuestro Dios a través de su palabra. No nos confundamos. No convirtamos una bendición en una maldición. Yo no leo la Biblia porque tengo mucho trabajo. ¿Y qué tal si Dios nos quita el trabajo? Yo no leo la Biblia porque tengo mucha familia que atender. ¿Y qué tal si Dios nos quita la familia? Yo no leo la Biblia porque tengo una juventud tremenda. Ya después, hermanos, por naturaleza el que ha sido regenerado, por naturaleza el que ha sido transformado, tendrá un deseo de alimentarse de la palabra de Dios. No es forzado. No es forzado. Es por naturaleza. Es como un niño cuando recién nace, lo único que desea es alimentarse todos los días de la leche materna. Es lo mismo con el cristiano que ha sido regenerado, o con el regenerado, su deseo es estar en comunión con el Dios que le ha salvado, que le ha rescatado, que le ha transformado. Para ir finalizando,
No podemos nosotros llegar a la conclusión que María era una mujer irresponsable. Pero tampoco podemos llegar a la conclusión que Marta era una mujer negligente. Recuerda el contexto. Son personas que reconocieron a Jesús como el Mesías. Son verdaderos seguidores del Mesías. El Señor Jesucristo las ama de verdad. Lo que sí podemos, hermanos, concluir que Marta aprendió la lección. Lo más importante es la comunión con Dios. Lo más importante es la Escritura, lo que sale de la boca del Hijo de Dios. Más adelante, hermana, Marta declaró unas verdades que han quedado registradas. Vamos a buscar Juan capítulo número 11. Juan capítulo número 11. Escuche cómo Marta ha evolucionado en su fe. Escuche cuál es la confesión de Marta. Y hermanos, Marta está confesando verdades fundamentales del cristianismo en medio de la muerte de su hermano. Marta no se ha sacado la lotería para dar buenas confesiones de fe. Marta no está en unas vacaciones dándole la gloria a Dios. Marta está atravesando una gran tristeza. Su hermano Lázaro ha muerto y ya tiene varios días y su cuerpo ya apesta en la tumba. Juan 11, 21. Escuche las palabras del Señor Jesucristo, pero también de Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, hermanos, preste atención a la confianza que tiene Marta. Si hubieses estado aquí, Juan 11, 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gran confianza en el Mesías. Si tú hubieras estado al lado de Lázaro cuando estaba enfermo, de seguro no hubiera muerto. Gran confianza de Marta hacia el Mesías. Y escuche el verso 22. Más también sea ahora, subráyelo, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué gran declaración de Marta. Más también sé ahora que cualquier cosa que usted le pida, Señor Jesucristo, al Padre, el Padre se lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y escuchen las palabras otra vez de Marta, subráyela. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Ahora va a hablar el Señor Jesucristo. Verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta amada? ¿Crees en mis palabras? Y ahora subrayen lo que dijo Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, o sea, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No juzguemos tanto a Marta, porque nosotros somos como Marta en ciertas ocasiones, o en nuestros días. Juan 11, 43. Marta será testigo, hermanos, del poder del Señor Jesucristo. Verso 43. Y habiendo dicho esto, o sea, Jesús oró al Padre, clamó a gran voz. Clamó, o sea, las palabras del Señor Jesucristo son poderosas. Las palabras del Señor Jesucristo son autoridad suprema. Por las palabras del Señor Jesucristo fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Cuánto más? Dice: Lázaro, ven fuera. Eso es autoridad a un cuerpo
muerto. Lázaro, ven fuera. Autoridad suprema vemos en este pasaje. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo me gozo con estas palabras. Entonces, hermanos, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? El título de esta exposición es Escoge lo mejor. Escoge lo mejor de este día, no del día que viene, porque ese día que viene no lo tenemos seguros nosotros y no nos vamos a preocupar por el día de mañana. Cada día tiene sus propios afanes, sus propios problemas. Donde debemos nosotros descansar es que el día de mañana le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuál sería nuestra conclusión, hermanos? La palabra de Dios es importante, no solamente porque, como decía el hermano Yair en la clase, revela los atributos de Dios, revela sus obras, revela el gran plan de redención de su pueblo escogido por gracia. Pero, hermanos, es importante la palabra de Dios no solamente porque podemos tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Podemos tener gran convivencia con el Dios que gobierna este universo cuando abrimos nuestras Biblias, leemos, meditamos y obedecemos su voluntad. Pero lo más importante, hermanos, es que en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. Busque Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versos, con eso vamos terminando. Hebreos capítulo 1. Dios, dice el verso 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló por los profetas, Dios habló por sueños, Dios habló por visiones, Dios nos habla a través de su creación, hermanos, pero todo eso ha terminado porque ahora nos ha hablado por el mayor profeta, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el profeta es quien viene hablando de parte de Dios. Y el profeta tenía que experimentar el poder de Dios, hermanos. Cristo Jesús derrotó al pecado, Cristo Jesús derrotó a la muerte, Él resucitó al tercer día. Cristo es nuestro profeta. Ahora, hermanos, nos ha hablado por el Hijo. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Porque no solamente, hermanos, es porque trae la palabra de Dios, pero Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no tienen las cualidades del profeta de Dios. Cualidades que encontramos en el verso número 2, el final parte. A quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el profeta? Es el heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, es el hacedor de todas las cosas, el hacedor de tu cuerpo. Por eso es importante la palabra, porque nos ha hablado por el Hijo, quien es el heredero supremo. Es el hacedor del universo. Verso 3. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. O sea, es Dios, es Jesús divino, es hombre divino, es Dios, perdón. Es hombre, pero sin pecado. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque es importante la palabra de Dios, no solamente porque habla el Hijo, por quien es el Hijo,
Hermanos, y por último, por lo que ha hecho el Hijo. Yo voy a la Escritura, no solamente porque nos habla por el Hijo Dios, no solamente por las características del Hijo, finalmente por lo que ha hecho el Hijo. El Hijo se dio a sí mismo, Cristo Jesús se dio a sí mismo en una cruz, y por medio de su muerte sustituta, limpió por completo nuestros corazones. No lo hizo la mitad, no lo hizo un cuarto, lo hizo totalmente una vez y para siempre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cristo Jesús, con su muerte y su resurrección, garantiza la limpieza profunda y total de cualquier pecado, de nuestros pecados. Él murió por nosotros en la cruz. Él es nuestro sustituto. En otras palabras, Cristo Jesús, cuando muere en la cruz, paga nuestras multas, paga nuestros delitos, paga tus mentiras, paga tus malos pensamientos, tus blasfemias, paga todos los delitos que usted ha hecho. Por la muerte sustituta de Cristo en la cruz, tus pecados son purificados, son lavados, son borrados una sola vez para siempre, y lo hizo por sí mismo. En otras palabras, no necesitamos otro intermediario. No hay una mujer que llene los requisitos. No hay un hombre que llene los requisitos. Solo Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, muriendo en una cruz para limpiar nuestros pecados, nuestras maldades, y nos ha prometido una vida eterna. Y aparte, ya voy a terminar, y aparte, hermanos, ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está aquel que murió en una cruz y resucitó al tercer día? ¿Dónde está? Él es Rey soberano. Último pedazo del verso número 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso significa que Él es el soberano Dios. Él es el que ordena, y a Él es al que se le debe rendir culto, se le debe rendir homenaje, se le debe rendir pleitesía, se le debe rendir toda la creación, porque Él es el triunfador supremo de todas las cosas. Así que, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Marta había aprendido no que los muchos quehaceres sean pecado. Marta comprendió que sus muchos quehaceres no debían ser un impedimento para lo más importante, o para lo mejor, comunión con Dios a través de su palabra. Solo una cosa era necesaria, Marta, y María ha escogido lo mejor es Cristo. Lo mejor es comunión con Cristo. Lo mejor es la palabra de Dios. ¿Cuáles serían nuestras aplicaciones? Hay muchas, pero solamente tengo 4 que comentar. Número 1, lo más valioso para el cristiano, o una de las cosas más valiosas para el cristiano, es la palabra de Dios, la Escritura. Conocerla y obedecerla, pero hermanos, siempre mirando a nuestro representante, quien es Cristo. Segunda aplicación, nuestras ocupaciones, trabajo, familia y todo lo que se nos venga a la mente,
no debe impedir o no debe ser un impedimento para pasar tiempo en comunión con Dios a través de su palabra. Puede usted ir en el carro, ponga una predicación o ponga la Biblia en audio. Puede sentarse a la mesa y abra la Escritura y comience poco a poco. No quiera comenzar aceleradamente, comience poco a poco, meditando cada palabra. Tercera aplicación, nuestras obligaciones no deben de ser vistas como actividades secundarias o seculares, sino que tienen que ser vistas todas nuestras actividades en un sentido espiritual y eterno. Poner las cosas en el cielo, no en la tierra. Y por último, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios. Hoy aprendimos que en el día lo más valioso que nosotros podemos escoger es tener comunión con nuestro Dios. Es lo más valioso. Y eso es suficiente. Nos vamos a poner de pie para descansar y terminar. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darte las gracias por tu palabra, que es alimento especial para nuestras vidas. En tu palabra usted nos exhorta, pero también nos conforta nuestros corazones y nos anima. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo mostró un gran amor por sus amigos, Marta, María, Lázaro, pero también les enseñó grandes lecciones. Nosotros pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, porque las bendiciones que usted nos da, sus misericordias todos los días, por nuestro corazón, Señor, a veces las usamos como pretexto para no tener comunión a través de la palabra, a través de la oración. Pedimos, Señor, que nos perdone, que nos ayude, que nos dé más hambre por su palabra, que en ella podamos encontrar el antídoto para la ansiedad, para las preocupaciones, pues en ellas están las promesas. Ayúdenos, Señor, durante el día siempre escoger lo mejor, y lo mejor es Cristo, lo mejor es usted. Y también oramos por si en este lugar hay necesidad de regeneración, Señor. Pedimos que el Evangelio poderoso sea revelado en los corazones y que haya un cambio, una transformación del cielo hacia la tierra. Oramos por la salvación, Señor, de los que aún no te conocen, pero han de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.